Ustedes me han escuchado hablar siempre a mí de la importancia que le doy a mirar los temas que hemos estado tratando en estos tiempos en el marco del plan y el proyecto completo de Dios. Yo no puedo ver las cosas desconectadas del resto de todo lo que hace al plan completo de Dios, y por supuesto es muy pretencioso de mi parte pretender conocer exactamente todo lo que es el plan de Dios. Pero en lo que es posible vamos a tratar de mirar esto dentro del plan completo de Dios, los milagros de Dios dentro del plan de Dios. Yo siento sobre mi espíritu la responsabilidad de plantear fundamento en estos temas. No me quiero conformar con lo que he escuchado toda la vida acerca de los milagros. Quiero mirar algo más, hay algo más. Y en la palabra de Dios lo encontramos. Es más, yo percibo que el tema de los milagros, como otros temas, en el pueblo cristiano, por momentos ha sido tratado con mucha liviandad. Se habla de milagros muy rápidamente y se habla de milagros muchas veces sin el debido fundamento bíblico. Y no estoy negando los milagros, por favor. Yo he hablado muchas veces de milagros, he visto milagros, hemos orado y tenemos muchos testimonios en el último tiempo de cosas que Dios hace que son milagrosas y que no son solamente cuestiones de sanidad, milagros en todo sentido. No estoy negando los milagros. Lo que digo es que no debemos tomar este tema como algo muy rápido, muy ligero, sino que tenemos que encontrarle un fundamento un poquitito más profundo. Por ejemplo, a ver si usted me entiende lo que le voy a decir. Cuando yo leo el Salmo 8, y preste atención a lo que estoy diciendo, cuando leo el Salmo 8, que dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. ¿Y sabe qué me acuerdo? Cuando yo era niño, con mi familia, con mis padres, vivíamos en el campo, en Mendoza, y en el verano, días como los que se vienen ahora, nos encantaba con mi familia, a la noche, en medio del campo, donde las luces de la ciudad no perturban, nos sentábamos al aire libre, mirar el cielo, ver las estrellas. Me acuerdo que en ese entonces estaba de moda ver pasar los satélites y nos pasábamos largos ratos mirando las estrellas, contemplando la luna, el sol. Entonces cuando yo leo este salmo y digo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, el salmista va a completar la expresión diciendo, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ahora, yo digo lo mismo, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué es un milagro para Dios? ¿Qué es un milagro? Ante tanta inmensidad, haga el ejercicio esta noche. Váyase a un lugar donde las luces no le molesten, mire los cielos, vea las estrellas, la luna, el sol, todo lo que se ve, y frente a eso diga, si Dios creó todo esto, tomando la expresión del salmista, con sus dedos, ¿qué es un milagro para Dios? Me voy a otro salmo, y podríamos mencionar varios más. Cuando en el Salmo 139, versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas. Dice así, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una sola de ellas. Entonces me pregunto, con una mirada tan fina y tan profunda de parte del Señor y con un registro tan pormenorizado y detallado de mi vida pasada, presente y futura, cuando observo a Dios desde esa perspectiva, me vuelvo a preguntar, ¿qué es un milagro para Dios? ¿Qué es un milagro? Por supuesto, nosotros los seres humanos cuando vemos algo milagroso quedamos impresionados, asombrados.
Pero por ejemplo, cuando venían los egipcios corriendo al pueblo hebreo y estaba el Mar Rojo por delante, y el Señor le dice a Moisés, extiende tu vara y las aguas se abren. Había un profesor del seminario nuestro que decía, bueno, eso se lo observa como un hecho poderoso y milagroso, pero eso tiene que ver con que en esa temporada había algunos vientos especiales que corrían las aguas. Y yo me acuerdo que un compañero mío muy atrevido se levantó y le dijo, profesor, ¿y quién mandó el viento? Y entonces el profesor dice, no, lo que pasa es que el viento corría las aguas y en realidad no pasaron en seco. Dice, cuando pasaron el Mar Rojo, eran 10 centímetros de agua y iban pasando, chapaleando el agua. Y entonces otro compañero dice, ¡oh! Más grande el milagro, porque los egipcios se ahogaron en 10 centímetros de agua. Cuando veo todo eso me pregunto, ¿qué es un milagro para Dios? Por supuesto, yo no voy a negar los milagros de ninguna manera. Negar un milagro es como no conocer a Dios e ignorar su poder creativo. Si yo puedo cuestionar un milagro, tengo que cuestionar a la misma creación. Si cuestiono la creación, termino concluyendo que yo no existo. Entonces mejor prefiero creerle a la Biblia. Todo esto me conduce a ver a Dios. Y voy a decir algo que esto es de mi propia cuenta. Nadie tiene que apropiarse de lo que yo creo en este sentido. Yo lo veo a Dios. Me preocupa cuando se habla de que nosotros creemos en un Dios de milagros. A mí me parece que está muy mal llamado Dios de milagros. ¿Por qué? Porque yo veo un Dios mucho más grande que los milagros. Es más, cuando yo miro a la Biblia, me encuentro con un Dios que tiene poder para crear, transformar, recrear, y lo hace en dimensiones totalmente inaccesibles para el pensamiento humano. ¿Quién lo puede explicar? Por eso concluyo entendiendo que en un milagro, ver un milagro, es una pequeñísima o ínfima demostración de todo el poder de Dios. Yo encuentro en la Biblia otra descripción de Dios. En el mismo Salmo 139 se me presenta un Dios omnipotente, es decir, que tiene todo el poder. Y no es He-Man. Atrevido es He-Man que decía, yo tengo el poder. No tenía poder. El que tiene todo el poder es Dios, omnipotente. La Biblia me presenta un Dios omnisciente, un Dios que conoce todas las cosas, un Dios omnipresente que está en todo lugar. Ante esta presentación tan breve y específica de la palabra acerca de Dios, cuando miro eso digo, ¿qué es un milagro para Dios? Bueno, todo esto lo hice para tratar de inquietarlo a ustedes y están enganchados aquí con lo que viene. La definición que encontré que usted la puede encontrar también, de milagro dice que es un hecho no explicable por leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. Es correcto, es así. Pero me gustó la segunda acepción de la definición que encontré. Un milagro es una cosa, un suceso o una cosa rara, extraordinaria, maravillosa. Pero ante una descripción como la Biblia nos hace de este Dios que conocemos y al que adoramos y del que cantábamos recién, que la gloria es de Él, que todo viene de Él, que todo vuelve a Él y que no le vamos a robar nada de su gloria. Cuando vemos a ese Dios, nos preguntamos, ¿qué es un milagro para Dios? De allí que debemos ver los milagros como los ve Dios y no como los puede mirar el hombre al ser un beneficiario de los milagros de Dios.
Es decir, cuando una persona ve un milagro, ve el milagro, se concentra en el milagro y disfruta del milagro, y eso está muy bien. Pero cuando Dios hace un milagro, lo que Él quiere, según dice la palabra de Dios, cuando Dios hace un milagro, lo que espera como fin y propósito del mismo es que se lo conozca a Él, que lo veamos a Él y lo conozcamos a Él. Por ejemplo, ustedes recordarán el caso de los 10 leprosos que vinieron a Jesús y los 10 fueron limpios. Y se fueron los 10. Pero solamente uno volvió a agradecer. Y entonces ahí pasan 2 o 3 cositas que analizamos rápidamente. Estas personas, los leprosos, por supuesto, eran gente discriminada, eran gente que no podían mezclarse con el resto de la gente, no podían caminar libremente por la ciudad, por el pueblo, porque eran expulsados precisamente por su condición de leproso, de manera que vivían marginados todo el tiempo. De manera que cuando ellos son sanos y limpios de la lepra, su atención se centró en el beneficio que recibieron y ahora se podían mover en medio del pueblo, en medio de todo, sin temor a que nadie los eche, porque eran igual que las otras personas. Es lógico entonces que esas personas centren su atención en la bendición que habían recibido. No los podemos juzgar diciendo, no vinieron a agradecer, se quedaron con el milagro. Sí, gracias a Dios por el milagro. No lo juzguemos, está bien. Ahora, no le pasó desapercibido a Jesús que eran 10. De manera que preguntó, ¿y los otros 9? Es más, seguramente puedo opinar juntamente con usted, creyendo que Jesús disfrutaría junto con los que fueron limpios de la bendición de que esta gente no cargara más con ese castigo. No tengo ninguna duda. Jesús se alegró juntamente con ellos. Sin embargo, el milagro realizado tenía un propósito mayor. Uno solo lo entendió: que lo reconozcan a Él y le den gloria al único que podía dar esa libertad. De manera que Jesús dice, no eran 10, y los otros 9, y agrega este comentario Jesús: solo un extranjero volvió dando gloria a Dios. Hermano, paréntesis. Yo sé que acá ha habido y hay y sigue habiendo milagros. Y no, por favor, yo no... A nadie de los que recibió un milagro lo estoy viendo como los 9 que no volvieron. Pero quiero llamar la atención. Cuando recibimos un milagro, ¿qué viste? ¿El milagro o lo viste a Dios? Las dos cosas. Yo veo el milagro, pero el ejecutor, el actor, el centro del milagro es Dios. De manera que si has recibido algo de parte de Dios y todavía no lo hiciste, toma cuenta de lo que dijo Jesús, porque a Jesús no se le pasa. Y dice, 9 no volvieron. Y el comentario de que era un extranjero, lo que está diciendo, los que son hijos no reconocieron al Padre. Yo con esto terminaría el mensaje y nos vamos, porque ya esto es para que trabajemos con nosotros mismos. Los humanos nos involucramos emocional y sentimentalmente con el que recibió un milagro y nos gozamos. El otro día me encontré con un hermano en la casa de Felipe, que hoy no está, porque está de viaje, está su hijo, mandó reemplazo. Y allí vino un hermano y le estaba contando del milagro de Zulma, todos se recuerdan, de la esposa de Felipe. Y lo contábamos y nos gozábamos. Pero en el mismo acto, Felipe se paró y dijo, si no hubiera sido por Dios, hoy estaría sin esposa. Y reconoció a Dios. Y dije, qué bien ubicado. Es claro que desde la mirada de Dios, un milagro, por favor, tome este concepto. Desde la mirada de Dios, un milagro tiene como fin que se lo conozca a Él
y se le honre dándole todo el mérito, la gloria y la honra. Hay que mirar el milagro, pero hay que mirar al que merece honra, gloria y exaltación. Eso es lo que hay en la palabra. Lo que digo es que cualquier ser humano, para cualquier ser humano, un milagro produce un asombro que lo deja sin una explicación racional y hasta a veces sin el interés de enterarse por qué ocurrió o cómo ocurrió el milagro. Contrariamente, para Dios, un milagro, escucha esto que le voy a decir ahora, para Dios, un milagro es totalmente normal y natural. Lo va a entender con lo que le voy a decir ahora. Lo que para nosotros es obra y producto de su sobrenaturalidad, para Dios es lo natural porque Él es sobrenatural y su ámbito es la sobrenaturalidad. Es decir, a Dios no lo sorprende. A Dios no le sobran milagros. A ver si alguien reaccionó con lo que dije. No, a Dios le sobran milagros. Y no tiene que hacer esfuerzos para realizarlos. Le salen naturalmente. ¿Por qué? Porque es un Dios sobrenatural. Todo esto nos lleva a entender que el Señor no hace milagros fuera de su plan y sin un propósito bien claro y específico. Dios no realiza milagros porque la iglesia promueva milagros. La iglesia está autorizada por Dios, convocada por Dios, movida por Dios, para promover a un Dios todopoderoso, misericordioso, que nos ama y que si quiere puede hacer milagros. Y yo sé que estoy provocando reacciones en la mente de algunos. Nosotros estamos llamados a hablar de Dios. Los milagros de Dios son el resultado de acciones determinadas por Él, no por la iglesia. Sí, yo sé que algunos me van a decir, bueno, pero la Biblia dice que hay algunos que tienen don de milagros. Perfecto. No está en contradicción con esto. Lo que está en contradicción con esto, el pastor Alejandro Minicarco estos días, cuando estuvo el día miércoles, nos hizo una pregunta, pues nosotros estamos hablando de milagros este mes. Y entonces él nos hizo la pregunta, ¿los milagros son simplemente el tema del mes o es una asignación que Dios está enviando a la iglesia en este tiempo? Esa fue la pregunta. Y yo quiero decir, hermanos, y tengo, no de ahora, de mucho tiempo, un gran conflicto cuando yo escucho campaña de milagros. Vamos a promover campaña de milagros. No estoy diciendo que esté mal hacerlo, me provoca malestar. También me provoca malestar, como decimos nosotros el día miércoles, el día de milagro. No está mal, pero nosotros no estamos promoviendo los milagros de Dios. Nosotros estamos promoviendo a Dios. A mí me impresiona esto de que Dios, cuando hace milagros, lo hace en función de un objetivo claro, de un propósito claro. Él quiere dejar algo en un milagro y no solo el beneficio de haber sido restaurados, sanados, mejoramos. Por ejemplo, cuando usted se va al libro de Daniel y encontramos que en el caso de estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron lanzados al lago de fuego porque ellos no adoraron, no se inclinaron ante la estatua de Nabucodonosor. El milagro que se produce, que nosotros vemos narrado en la palabra, que dice que cuando el rey miró, habían sido lanzados 3 y vio 4. Y el rey dijo, ¿no eran 3? Yo veo 4. El milagro de que fuesen 4 en lugar de 3 y que esta gente saliese del horno de fuego sin que un pelo, bueno, ellos tenían pelo, sin que un pelo les haya sido quemado,
tenía como intención lo que dice la palabra. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Por primera vez se dio cuenta que había un Dios que estaba por encima de su Dios. Y siguió diciendo: ellos confiaron en Él, desafiaron la orden real, optaron por la muerte antes que honrar y adorar a otro Dios que no fuese su Dios. Por lo tanto, no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Lo dijo Nabucodonosor. ¿Cuál era? Uno dice, sí, bueno, pero Dios quiso salvar a sus siervos. Por supuesto. Pero la intención primera y el propósito final y primero de Dios en esto es que la soberbia de Nabucodonosor fuera conmovida y se diera cuenta que él también tenía que honrar a ese Dios. ¿Está acá, hermano? Hay uno. ¿Habrá algún otro? No, si no tiene ganas de aplaudir a Dios, no lo haga. Merece la honra. Y no solo a ese rey, a otro rey también. El milagro de lo que ocurrió en el foso de los leones, cuando Daniel siguió orando 3 veces al día, abriendo la ventana, mirando a Jerusalén, y los sátrapas sin vergüenza lo acusaron y le hicieron firmar el decreto al rey para que lo eliminara. Cuando la palabra de Dios dice que, fiel a lo que había firmado, el rey lo tiró, lo hizo tirar allí a Daniel. Dice la palabra que el rey preocupado vino y dijo: Daniel, ¿tu Dios te pudo salvar? Entonces terminó diciendo: es Él, es el Dios viviente, permanece por todos los siglos y su reino jamás será destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra, Él hace señales, maravillas, el cielo y la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Por supuesto, salvarlo a Daniel. Pero en el propósito primero y último de Dios estaba que este rey reconociera quién en realidad era Dios. A ver, hermano, cuando hay un milagro acá, ¿cuál es el propósito? Por supuesto, si acá viene alguien, oramos, se sana, nos vamos a gozar, lo vamos a abrazar, lo vamos a disfrutar. Pero el propósito primero y último de Dios es que nosotros entendamos que el que está acá haciendo todas las cosas es Dios. Es más, el pastor Minicarco dijo: Dios ha mandado sobre ustedes una temporada de milagros. Por supuesto, no porque nosotros lo organizamos, no porque nosotros programamos y decimos este mes que hablamos de milagros van a ocurrir milagros. No, si esto es algo que Dios plantó acá, la decisión es de Él y los milagros los hará Él y no por organización nuestra. Gracias por los amén. El milagro salvó a Daniel de los leones y Dios una vez más le mostró al rey su propósito. Lo anterior sirve para afirmar que el uso que Dios hace de los milagros, prodigios, hechos inexplicables por el ser humano tienen un fin y un propósito concreto y predeterminado. Dios no hace milagros porque nosotros organicemos campañas de milagros. Por favor, cuando vean alguna vez algún afiche nuestro o de otra iglesia que habla de campaña de milagro, no juzguemos. No estoy llamando a juzgar. Estoy llamando a entender. Porque posiblemente Dios mandó a alguien a hacer una campaña de milagro. Y si Dios lo mandó, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? En otros casos no, pero no somos nosotros para juzgar. Cuando eso ocurra, yo miro un cartel como ese, campaña de milagros, y digo: Señor, visítales, porque si no estás allí, los milagros van a ser 0. A ver, nunca
conocimos o conocieron a alguien al que se le prometió milagro, sanidad, y el milagro y la sanidad no ocurrió? Mi suegro estaba muy enfermo en Córdoba. Virginia estaba en Córdoba en ese momento acompañando a mi suegro. Y vinieron un grupo de hermanos de una iglesia. Yo no me acuerdo exactamente cómo fue lo que le dijeron, pero lo que dieron a entender es que después que ellos orasen, al otro día o a los 2 días mi suegro va a estar sano. Algo así fue. Y mi suegro se puso contento, feliz, porque le dijeron: nosotros vamos a orar, Dios está acá, mañana a esta hora vas a estar sano. Al otro día, a esa hora, lo estábamos enterrando al viejo. Y mi pobre suegra, que por supuesto tenía una mente muy rápida, y nosotros también, con Virginia, nos empezamos a preguntar: ¿y qué fue lo que le dijeron? ¿Podemos nosotros asegurar los milagros? Enseguida le voy a mostrar un caso que hay en la Biblia para que aprendamos algo. A ver, hermano, a esta altura tengo que hacer un paréntesis, me queda un ratito, yo enseguida voy a ir terminando. Pero quiero decir, no estoy diciendo esto, no estoy enseñando esto para que dejemos de lado los milagros o empecemos a dudar de los milagros. Dios hace milagros. Lo estoy diciendo para que seamos prudentes en el manejo que hacemos del concepto de los milagros, a los efectos de no crear falsas expectativas. Y si de pronto Dios te dice, te señala una persona y te dice a esa persona: anda y decirle que se sana, hacelo con paz y seguridad porque tuviste una palabra de parte de Dios. Pero si no tuviste una orden de parte de Dios, no digas nada. Lo que estamos diciendo es que la temporada de milagros que viene sobre la iglesia es real, pero no es porque nosotros lo organizamos o porque ponemos este mes en los milagros, sino porque Dios ha decidido hacerlo. Es decir, la gloria, la honra y el poder son de Él y para Él. No te robamos nada porque todo viene de ti y todo vuelve a ti, cantábamos. La descripción. Miren, yo quiero, no puedo irme sin completar este pensamiento con esto. El libro de Hebreos, capítulo 1, no vamos a leerlo ahora porque sería muy largo, pero habla del proceso por el cual nos llegó la palabra de salvación. Nos habla de su transmisión, nos habla de su instalación, nos habla de su confirmación. Y por eso todo esto requiere de un profundo interés de parte nuestra. Y los sentidos espirituales bien alineados con él, porque la palabra termina afirmando para qué usa Dios los milagros, señales y maravillas. El capítulo 1 del libro de Hebreos nos presenta un cuadro de situación celestial, espiritual, conmovedor y detallado. Aunque no tenemos tiempo para ocuparnos porque sería muy largo, a modo de bosquejo les menciono 5 cosas que aparecen en el capítulo 1 del libro de Hebreos. Por favor, tómense el trabajo después en su casa de leerlo. Número 1, habla de las veces que Dios nos habló usando distintos instrumentos para hacerlo, hasta que finalmente lo hizo por medio de su Hijo. Luego nos habla de la grandeza del Padre. En el mismo capítulo se habla del lugar que ocupa el Hijo. En el mismo capítulo se habla del valor del trono de Dios. Y finalmente hasta se va a mencionar el ministerio de los ángeles. Todo en el capítulo 1 como una introducción y un prólogo para lo que va a ser el capítulo 2, donde la palabra empieza con una llamada de atención en el versículo 1. El escritor de Hebreos dice: porque es necesario, capítulo 2, versículo 1, que prestemos atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Hola. No sea que perdamos el rumbo.
El autor de Hebreo nos enciende de esa manera un semáforo en amarillo como señal de cuidado y preocupación que dice: prestemos más atención a lo que hemos oído. Quizás siendo un poco más extenso y aplicándolo a nuestro ministerio, podemos decir: pongamos más atención a todo lo que hemos venido escuchando todo este tiempo atrás, a todo lo que Dios nos ha venido diciendo y a todo lo que está pasando, teniendo en cuenta que el texto de Hebreo nos dice: presten más atención, no sea que perdamos el rumbo. Hermanos, lo que estoy haciendo, por supuesto, es tratar de provocar una revolución en su mente como el Espíritu lo provocó en mí. Esto para mí no es gratuito, ¿saben? Sergio estaba ahí el otro día y me dice: ¿qué estás haciendo? Y llevo 3 días metido con esto. Por supuesto, yo sé que no estoy siendo filosóficamente ni teológicamente profundo, pero usted no sabe cómo ha tenido que trabajar Dios conmigo. He tenido que tratar de entender qué palabras voy a usar para expresarle esto a ustedes, porque a mí me importa que usted crea en los milagros, entienda los milagros, pero se dé cuenta cuál es el propósito de los milagros. Hace muchos años atrás, ¿está Mariela hoy? ¿Por ahí está? Bien. ¿Se fueron? Bueno. Hace muchos años atrás, cuando teníamos el templo antiguo aquí, en la pared que estaba de ese lado, Mariela y Marcela López, nuestra hermana que ya partió a la presencia de Dios, escribieron un texto de Isaías capítulo 54 que dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Durante mucho tiempo estuvo escrito ese texto en la pared. Muchos años después, Dios se lo recordó a Sergio. Algunos años atrás, esa era la palabra. Y creo, hermanos, que aquí está el momento del cumplimiento de esta palabra. Este es el tiempo. Ahora el Señor nos empieza a dar algunas señales de que ese tiempo ha llegado y viene tan completo y cargado de bendiciones que trae milagros que Dios ha decidido, Él ha decidido que ocurra. No estoy diciendo que nosotros hemos hecho todo lo que decía esa palabra, pero más o menos hemos tratado de ir direccionándolo. Yo creo que como todavía somos medio de prolijo y no terminamos de hacer todo lo que Dios nos ha mandado, dice más: si a estos tipos se los mando, porque si no, no se ordenan más. Pero ese es el tiempo, ha llegado. Hermano, por favor, toca a alguien que tenía al lado y decir: llegó el tiempo. Llegó el tiempo, llegó el tiempo. Y ahora, por favor, ayúdame a predicar y decirle a alguien: Dios ha decidido hacer milagros, pero lo ha decidido Él, no lo hemos organizado nosotros. Fíjese cómo va a seguir. Fíjese, por favor, présteme muchísima atención ahora porque estoy en la clave del mensaje. Fíjese lo que dice Hebreos ahora, capítulo 2, versículos 2 y 3. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que se entiende es que la salvación es más grande, más completa y mucho más abarcativa de lo que habitualmente hemos entendido o visto. El mensaje es verdadero, la desobediencia será castigada. Entonces, la salvación completa nos lleva precisamente a esa afirmación: prestemos más atención, no sea que perdamos el rumbo. Y fíjese esto, en este mensaje se habla de que esta salvación fue primeramente anunciada por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Es decir, no faltó voz. Primero el Señor, después los que lo escucharon. Y fíjese lo que dice ahora. A la vez, capítulo 2, versículo 4, Dios ratificó su testimonio acerca de ella, de la salvación,
con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, ¿qué manera tenía el Padre de acompañar el mensaje que estaba siendo anunciado? Con señales y milagros. Es decir, Dios usa los milagros para confirmar que lo que dijo el Señor, los que luego lo oyeron, y aún los ángeles, es verdad. Si le falta una cuota una señal más para que ustedes crean eso, les mando señales, milagros y maravillas que los hace el Espíritu Santo. Es decir, los milagros tienen propósito en Dios. Él, a través de esto, ratifica la verdad que se nos ha anunciado. Tengo mucho más, pero voy a ir al final. Diciendo que los milagros no son prerrogativa humana, sino de Dios para ratificar la veracidad del mensaje enviado por los hombres en la persona de su Hijo, a los hombres, en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero quiero terminar con un texto del Evangelio. ¿Están acá? Por favor, pido que haya quietud todavía un momentito. Solamente le permito a los músicos que vengan. Por favor, quietitos, porque quiero terminar con este texto del Evangelio. Voy a esperar que todos estén quietos. Es un minutito más, por favor. Escuche, escuche. Sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lo voy a reescribir. ¿Sabe lo que le dijo este hombre a Jesús? Vino a Jesús y le dijo: Jesús, estoy delante tuyo porque yo sé que puedes. Señor, estoy delante tuyo porque yo sé que puedes. Pero estoy aquí para saber si quieres. Jesús, yo sé que puedes. Ahora vengo delante tuyo a postrarme para saber si quieres. Porque si quieres, puedes limpiarme. Extraordinario, extraordinario, la mejor síntesis que encontré. Entonces yo quiero terminar diciendo, lo que quiero sembrar en el espíritu de la congregación en esta mañana es este ánimo. Señor, estamos en el mes de milagros, donde estamos hablando de milagros. Se nos ha confirmado que tú estás enviando una temporada de milagros para que ocurran dentro nuestro, dentro de la iglesia, a través del ministerio. Pero Señor, como congregación y como iglesia, entendiendo tu soberanía, entendiendo que la honra, el honor y el poder te pertenecen, que todo viene de ti y todo vuelve a ti, Señor, en esta mañana, como congregación, venimos a decirte que frente a los hechos que tenemos que enfrentar diariamente, no solamente de salud, sino de economía, de trabajo, de lo que fuese, Señor, nosotros hemos venido en esta mañana a unirnos en una sola expresión. Señor, nosotros sabemos que puedes, pero venimos aquí en humildad a decirte que ahora queremos saber si quieres, porque si puedes, lo haces. Y lo voy a decir bien, si quieres, puedes. Por eso, Señor, estamos aquí sabiendo que puedes, esperando saber si quieres. Te damos a ti la honra, el honor y la exaltación, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, de un aplauso al Señor, hermano.